preparados de frente con el juicio, hermano. ¿Qué ha pasado? Apocalipsis. Pero vamos a empezar este estudio del libro de Apocalipsis el día de hoy y vamos a estar así durante más o menos hasta mitad de año estudiando este fascinante y maravilloso libro. Es un libro fascinante, el libro de Apocalipsis, amén. Algunos escuchan Apocalipsis y ya están pendiéndose al frente a arrepentirse. Tranquilo, hermano, si somos salvos nos vamos con el Señor, amén. Otros dicen, ¿para qué estudiar Apocalipsis si al final yo no me voy a quedar? Ya, no importa, pero esto va a quedar grabado para los que se quedan, amén o no, por lo menos para que sepan qué tienen que hacer. Pero el libro de Apocalipsis es un libro fascinante. Hay cosas, hermanos, maravillosas que vamos a ver, vamos a leer. Y estoy tratando de aprender un poco más, leer un poco más, para que podamos mirar el libro de Apocalipsis desde una nueva perspectiva. Y vamos al libro de Apocalipsis capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice la revelación de Jesucristo. La palabra Apocalipsis significa develar. ¿Qué significa develar? Quitar el velo. Develar es quitar el velo. Una revelación es cuando se quita el velo. Es como que, supongamos que acá tenemos, hermano, una cortina que no permite ver lo que hay detrás. Si abrimos la cortina estamos develando. La palabra develar luego viene al español como revelar. ¿No? Deviene, pero significa quitar el velo. Y Apocalipsis, en griego, Apocalipsis significa quitar el velo. Dice, verso 1, la revelación de Jesucristo, o sea, el Apocalipsis de Jesucristo, que Dios le dio. ¿Quién le dio a Jesucristo? Dios. Dios le dio a Jesucristo el libro de Apocalipsis, la revelación. ¿Para qué? Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder, ¿qué? Pronto. ¿Quiénes son esos siervos, hermano? ¿Nosotros? ¿Amén o no? Amén. ¿Y los lectores originales también eran los siervos de Dios o no? Claro. O sea, el libro de Apocalipsis no es un libro que solamente tiene que ver con nosotros. Es un libro que también tiene que ver ¿con quién? Con los lectores originales. Algunos creen, me estoy adelantando la prédica, vamos a seguir leyendo. Dice, y la declaró enviándola por medio de ¿quién? De su ángel a su siervo Juan. ¿Quién trae la revelación? ¿Jesucristo o un ángel? Pregunta, ¿quién trae la revelación? ¿Jesucristo o un ángel? Ahí no funcionan las dos cosas, ¿no? Revelación de Jesucristo. ¿Quién se la dio? Dios. ¿Y cómo? ¿Por medio de quién la revela? El ángel. Entonces, ¿quién trae la revelación? El ángel. Sigamos leyendo. Pero pastor, más abajo se aparece el Hijo del Hombre. El próximo domingo. Lee el versículo 2. ¿Qué ha dado qué? Testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Verso 3. Bienaventurado el que lee. Oiga, algunos se corren de leer Apocalipsis, ¿no? No, qué miedo, aparte que voy a leer que salen las langostas, qué terrible, qué feo, con cara de demonio, no, yo no quiero leer, me da miedo, pastor. No, bienaventurado el que lee. Amén. Es bienaventurado el que lee y los... ¿Por qué dice el que lee en singular y luego dice los que oyen en plural? ¿Por qué? Porque está hablando de esa época. En esa época no todos leían, porque no todos tenían acceso a copias y porque no todos sabían leer. Entonces, cuando llegaba la carta, uno era el que leía la Biblia, la ley, o leía
el pergamino, uno lo leía y los demás escuchaban. ¿Amén o no? Por eso dice, bienaventurado el que lee, está hablando de una lectura pública. Porque en aquel entonces no había lectura en las casas, ellos memorizaban, pero no tenían Biblias como nosotros. Por eso habla de una lectura ¿qué? Pública. El que lee, singular, y los que oyen, plural, las palabras de esta profecía. No solamente si yo lo leo, soy bienaventurado. Si usted oye lo que dice Apocalipsis, usted también es bienaventurado, hermano. ¿Amén o no? ¿Qué significa bienaventurado? 3 veces feliz. Quiere decir que la Biblia dice, y hubo un terremoto que dividió la ciudad en 3 y cayeron estrellas del cielo y el mar se agitó y destruyó a todos. En vez de estar con pánico, ¡ah! ¿Qué tenemos que decir? ¡Gloria a Dios! ¿Amén o no? Claro. Decir gloria a Dios, ¿por qué? Porque bienaventurado. 3 veces feliz es el que lo lee y 3 veces feliz son los que oyen. ¿Amén o no? Bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de esta profecía y guarda las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Oiga, algunos dirían, pero ¿cómo Juan se le ocurre poner el tiempo está cerca y han pasado 2000 años? Hermano, eso no importa. ¿Sabe por qué no importa? Porque así el Señor no venga de acá a 10,000 años más. El Señor sabe el tiempo de su venida. ¿Amén o no? Claro que nosotros estamos emocionados. ¿Qué sería que hoy suceda el arrebatamiento de la iglesia? ¿Amén? ¿Qué suceda que usted hoy día está ahí con su esposa yéndose y ¡bum! Se van al cielo, ya no llegan a su casa, llegaron al cielo? Hermano, ¿puede suceder el arrebatamiento? Sí, en cualquier momento sí. Pero puede pasar muchos años y muchos miles de años más. Pero así nosotros muramos, hay una esperanza. Resucitaremos con Él. Vendremos con Él. Yo lo único que quiero es que el día que Cristo venga, yo quiero sentarme al lado del Señor para ver Full HD cómo destruye a sus enemigos. Adelantito el Señor, yo quiero venir contigo adelantito para ver cómo destruyes. Porque el Señor va a destruir a sus enemigos, ¿o no? Eso dice el Apocalipsis. Hermano, somos bienaventurados cuando leemos y oímos este maravilloso y fascinante libro. Vamos a orar. Eterno Dios, te damos gracias por tu palabra. Bendícenos, Señor, ayúdanos a poder entender lo que en ella está escrito. Ahora empezamos una nueva serie de estudios, Señor, de este fascinante libro. Ayúdanos a ser diligentes en aprender, en estudiar, en compartir con otros lo que aprendemos de tu palabra. Toda gloria, honra y alabanza sea para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, cuando uno estudia el libro de Apocalipsis, hay muchas reacciones en los hermanos de la iglesia. Algunos piensan que no es necesario aprender Apocalipsis porque ¿para qué voy a aprender de cosas que yo sé que no me van a pasar? Otros se asustan cuando estudian el libro de Apocalipsis, entran en pánico. De repente, el próximo domingo voy tomando mi agua de azar. Para que no entre en miedo de lo que vaya a acontecer. Hermanos, y se andan arrepintiendo después de cada sermón, no vaya a ser que se queden al final de los tiempos. Otros creyentes escuchan atentamente lo que dice el libro de Apocalipsis porque Dios asegura que son bienaventurados los que leen y los que oyen la palabra de esta profecía. Hermano, Dios quiera que todos aprovechemos los sermones que vamos a estar dando sobre el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dijo que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura. Cuando hay pastores, hay iglesias que no estudian el libro de Apocalipsis, solamente están demostrando que no están queriendo aprovechar toda la escritura. Y Apocalipsis es palabra de Dios. Y también hay que estudiar el libro de Apocalipsis, ¿o no? Sí, porque es útil, es provechoso. Apocalipsis es un libro que ha dejado un gran mensaje en nuestras vidas como familias y como iglesia. Pero antes de poder extraer el mensaje del libro de Apocalipsis, hay 4 preguntas a manera de introducción que quiero que en esta tarde veamos
para poder estudiar el libro de Apocalipsis. Es decir, no podemos estudiar Apocalipsis si no respondemos 4 preguntas. Primera pregunta, ¿cómo surge la literatura apocalíptica? Número 1, ¿cómo surge la literatura apocalíptica? Esa es la primera pregunta que tenemos que responder. ¿Cómo surge la literatura apocalíptica? Hermanos, la Biblia, oiga aquí, la Biblia tiene distintos géneros literarios. Una vez hablé de esto bastante, ¿verdad? La Biblia tiene géneros literarios. A grosso modo, la Biblia tiene 2 géneros literarios. Prosa y poesía, ¿verdad? Pero tiene narrativa y tiene poesía, ¿verdad? Entonces, la narrativa es una historia de corrido. La poesía tiene un estilo, es un estilo literario musical, ¿verdad? Es poesía. Eso es en el sentido más amplio. Pero yo puedo hablar de la Biblia en sus géneros literarios. En la narrativa hay distintos géneros literarios. Hay evangelios, hay históricos, etc. En la poesía hay sapiensales, hay salmos, hay cánticos, hay cantares, o sea, son distintos géneros literarios. Ahora, el libro de Apocalipsis pertenecería a la narrativa o a la poesía. ¿A qué pertenece? A la narrativa. Pero narrativa apocalíptica. Narrativa apocalíptica. Mire, ¿cuándo surge la literatura apocalíptica? La literatura apocalíptica es este tipo de literatura que habla del fin del mundo, del juicio que viene de Dios a la tierra y de todo lo malo que va a acontecer. Este tipo de literatura apocalíptica aparece 200 años antes de Cristo. Quiere decir que Apocalipsis, que tenemos en la Biblia, no es el único libro de ese género que se escribió. Hay muchos Apocalipsis. ¿Amén o no? Hay muchos Apocalipsis. Apocalipsis de Pedro, de Andrés, de Santiago, de Magdalena, de Judas y de todo. O sea, hablando de género literario, es un género literario conocido en esa época. Pero el único que fue inspirado es el libro de Apocalipsis que tenemos aquí. ¿Amén? ¿Por qué? Porque la iglesia reconoció su inspiración cuando hizo el canon de la Biblia. Haciéndose el canon, reconoce la inspiración y es el libro que nosotros tenemos. Pero desde 200 años antes de Cristo ya existía conocimiento, hermano, de este tipo de género literario. ¿El género qué? Apocalíptico. ¿Por qué empieza 200 años antes de Cristo? 200 años antes de Cristo, cuando los israelitas vuelven del exilio, los judíos vuelven del exilio, se establecen en su tierra, hermano, hubo un momento en que el imperio griego cae y una de las facciones del imperio griego, llamado el imperio Seleucida, con un rey llamado Seleuco, luchaba con el imperio egipcio. Y en medio de los egipcios y en medio de los sirios estaba el pueblo de Israel, sufriendo la guerra de los egipcios y de los sirios. Pero 200 años antes de Cristo, hermano, aparece un hombre despiadado, un rey sinvergüenza, malvado en la historia, conocido como Antíoco Epífanes IV, así se llamaba. Antíoco Epífanes IV, también conocido como Antíoco el Loco por los amigos. Y este hombre, 200 años antes de Cristo, mandó a prohibir leerse la ley en la sinagoga. 200 años antes de Cristo, Cristo no había venido. Había prohibido leer la ley en las sinagogas, había prohibido a circuncidar a los judíos, había prohibido a guardar el Shabbat. Cerró el templo, en el lugar santísimo puso un ídolo de Júpiter olímpico, el templo lo convirtió en un muladar con prostitutas y fue terrible lo que hizo en Jerusalén. Los judíos en esa época se levantaron contra los sirios que los estaban oprimiendo. Y esos judíos que se levantaron se llamaban macabeos. ¿Cómo se llamaban? Los macabeos. Pastor, hay un libro en la Biblia católica que se llama Macabeos. No uno, dos. Hay 2 libros que se llaman Macabeos. Y en la Biblia católica escribe lo que pasó en esa época. Esos libros no son inspirados, pero tampoco son malos porque son historia. Y te cuentan lo que pasó en esa época, 200 años antes de Cristo. ¿Amén?
Pero como se había prohibido leer la Torá, se había prohibido circuncidar, se había prohibido guardar el Shabbat, se había prohibido ejercer la religión y habían convertido el templo en un muladar, los israelitas creían que eso ya era el fin. ¿Sí me dejo entender? En el contexto histórico de los israelitas, de los judíos de esa época, ellos creían que ya era el fin y ellos creían que ya venía el Mesías a establecer su reino, votaría al enemigo porque ellos creían que el anticristo era Antíoco Epífanes. Los judíos también esperaban un rey malvado antes del fin, que se llamaba el anticristo. Bueno, el anticristo desde la perspectiva cristiana. Los judíos le llamaban el rey impío. Y ellos creían que el rey impío, ¿quién era? Antíoco Epífanes. O sea, los macabeos creían que ya era el fin. Ahí nomás venía el fin, ya se acababa todo. Y comienzan a escribir lo que ellos entendían sobre el fin. Así surge la literatura apocalíptica. ¿Sí me dejan entender? Surge en un momento de desesperación, de angustia, de tribulación, con esperanza de que ese momento pasaría porque vendría un momento mejor. Así surge la literatura apocalíptica. Pero el problema no se solucionó, porque luego de los sirios vinieron ¿qué? Si bien es cierto, ganaron los israelitas, pero los judíos no se solucionó el problema. Vino una dinastía que se llamó la dinastía Asmonea, luego vinieron los romanos y los romanos volvieron a oprimir a los judíos. Con la época romana nuevamente aparece la literatura apocalíptica porque ellos esperan que se acabe la opresión porque ya esperaban que venga el Mesías. ¿Amén o no? Entonces, el género apocalíptico aparece como una esperanza en medio del pueblo, de que esos gobernantes malvados sean destruidos por una aparición de Dios en la historia. Ellos decían, Dios tiene que aparecer y destruir a este gobernante impío. Ya estamos en el último tiempo, cuando aparezca el Mesías establecerá su reino. Y así se va formando los conceptos que ellos entienden acerca del fin del mundo. Eso continuó todavía hasta el siglo I después de Cristo, en la época de los romanos. Cristo viene en una época en la que estaba en auge la literatura apocalíptica. ¿Amén? Y el libro de Apocalipsis se escribe cuando estaba en auge la literatura apocalíptica. ¿Amén o no? Pero es la literatura que Dios quiso que nosotros tengamos como palabra de Dios. ¿Amén? Esta de acá, la que tenemos en la Biblia. Los temas de la literatura apocalíptica son muy conocidos. Número 1, Dios revela el plan de futuro. En toda literatura apocalíptica, Dios va a revelar lo que será el futuro. En segundo lugar, van a suceder muchos eventos para el tiempo de fin. Esos son los temas que conciernen a la literatura apocalíptica. Hay una lucha entre el bien y el mal, pero esa lucha es controlada por Dios porque Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Amén? Israel se va a arrepentir al final de los tiempos. Es otro tema que aparece en la literatura apocalíptica. Israel se va a arrepentir al final de los tiempos. Dios va a intervenir en la historia del mundo. Dios va a juzgar a todas las naciones. Va a empezar una era mesiánica universal. Todo el universo se va a rendir ante el Mesías que venga a reinar. Y por último, Dios va a transformar todo el mundo. Dios va a transformar todo el mundo. Esos son los temas generales de los que trata la literatura apocalíptica. Es decir, ¿cómo yo sé que un libro tiene literatura apocalíptica? Porque trata alguno de estos temas. Si trata alguno de estos temas, a eso se le llama género. ¿Me están escuchando o no? Sí, ya. Se llama género apocalíptico. O sea, si yo leo una porción de la Biblia y tiene uno o varios de estos temas, se llama género apocalíptico. Y surge en un momento de desesperación del pueblo, esperando que Dios venga a librarlos de sus enemigos. Número 2. Importante aprenderlo, hermano. Número 2. Si usted quiere la diapositiva luego, ya le pide a los de multimedia para que le puedan dar la diapositiva. ¿Amén? Número 2. ¿Qué debo considerar al estudiar Apocalipsis? Pastor, ahorita me ha motivado, me ha puesto las pilas para estudiar Apocalipsis. Está bien, está bonito. Pero ¿qué debe usted considerar antes de estudiar Apocalipsis?
Porque yo no puedo leer la Biblia e interpretarla como yo quiero. ¿O es así? No. Hay un contexto para entender el libro de Apocalipsis. Número uno, lo que usted tiene que entender es que el texto era un libro fácil de entender para los primeros lectores, ¿sí o no? Si el versículo 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen, quiere decir que los primeros lectores ¿entendían o no entendían Apocalipsis? Sí entendían. Algunos quieren decir que el libro de Apocalipsis se escribió para que nosotros lo entendamos. Falso. El libro de Apocalipsis no se escribió para que nosotros lo entendamos, sino para que los lectores originales lo entiendan, porque ellos tenían que entenderlo. Así que si yo quiero sacar provecho del libro de Apocalipsis, ¿qué tengo que hacer? ¿Leer qué? Ya, pero si quiero sacar provecho del texto de Apocalipsis, tengo que leer información del contexto histórico de los primeros lectores. ¿Cuándo se escribió Apocalipsis? Ahí apareció la literatura apocalíptica. Pero se escribió aproximadamente este Apocalipsis de Juan cerca del año 90-100 después de Cristo. 90-100. Así que si yo quiero entender Apocalipsis porque los primeros lectores lo entendían, yo tengo que leer información ¿de qué época? Del año 90 o 100 después de Cristo. ¿Quién gobernaba el mundo en el año 100 después de Cristo? ¿Quién gobernaba? El Imperio Romano. Entonces, si yo quiero entender Apocalipsis, ¿qué tengo que hacer? Investigar, ¿qué cosa? ¿Investigar la prédica de Gary Lee? No. ¿Escuchar a Rodolfo González? No. Si yo quiero entender Apocalipsis porque ellos lo entendían, yo, no ellos, yo tengo que entrar al contexto histórico del año 100 después de Cristo. ¿Amén o no? ¿Usted quiere entender Apocalipsis? Regrese su mente como si usted fuera un judío del año 100 y donde hay romanos gobernando y donde tiene a Domiciano, un perverso y sinvergüenza, gobernando. Despiadado, despótico, persiguiendo cristianos. Si usted no entra a esa época, no va a entender Apocalipsis. Porque ellos sí lo entendían, nosotros no lo entendemos. ¿Sabe por qué no lo entendemos? Porque lo queremos leer desde nuestra mente de ahorita. Yo con mi mente occidental leo, y aquí se levantó un cuerno, ¿qué será un cuerno? Será Bill Gates, este es el cuerno, Bill Gates. ¿Qué tiene que ver Bill Gates? ¿Acaso los del siglo I sabían que estaba John Biden? No, ¿verdad? Ellos no sabían. Pero ellos, si veían un cuerno pequeño que simbolizaba un rey, ¿a quién lo hubieran ellos entendido? ¿Con quién lo hubieran identificado? Con el emperador de su época. Yo quiero entender Apocalipsis. Bien, sumérgete en el siglo I para que lo entiendas. ¿Amén o no amén? ¿Amén o no amén? Es importante, ¿ah? No, pero a mí Dios me da revelación. Vaya entonces a creer cualquier cosa, hermano. Si la Biblia dice, bienaventurados los que leen y los que oyen, es porque ellos lo entendían. Yo quiero entenderlo como ellos, tengo que regresar a su época. ¿Amén o no amén? Pastor, ya me la puso difícil. No, vamos a estudiarlo acá en la iglesia. Pero si no hacemos eso, no vamos a entender el libro de Apocalipsis. Número 2, antes de poder estudiar Apocalipsis, tenemos que entender que Juan usó figuras literarias y símbolos que eran conocidos en su época. Y Juan escribe esas figuras literarias que eran conocidas ¿cuándo? En su época. Él habla de monstruos, de 7 cuernos, de 10 garras y monstruos terribles y de una mujer ramera que tenía escrito Babilonia, ¿sí o no? Esos símbolos, ellos en el siglo I lo conocían. Quiero saber qué significa. Tengo que regresar al siglo I, porque Juan utilizó figuras para que la gente de su época conociera, y eran figuras de esa época. ¿Amén o no amén? Si yo lo voy a hablar ahora, voy a usar otras figuras. Pero ellos hablaron de figuras que ellos conocían y yo tengo que estudiar para saber qué figuras ellos conocían. Número 3, Dios no quería que se selle Apocalipsis. ¿Sabe por qué? Cuando Juan dijo, ya recibí la revelación, voy a sellar, en Apocalipsis 22:10, ¿qué le dijo el ángel? No lo selles. ¿Por qué? Porque ya el tiempo está cerca.
Si Dios no quiso que lo selles, porque Dios también quería que nosotros sepamos qué significa Apocalipsis. ¿Amén o no? Y si Dios quería que nosotros sepamos qué significa Apocalipsis, yo tengo que entender cómo lo entendieron ellos y tengo que ver cómo yo entenderlo ahora en esta época. Pero según como ellos lo entendieron, porque fue en su época que se escribió, no fue para esta época que se escribió. Otro aspecto importante, los periódicos de hoy no son la clave para interpretar Apocalipsis. Uy, el COVID. Vamos a ver, Apocalipsis capítulo 6, ahí habla del caballo que trajo epidemias. Epidemia, COVID, hermano, amén. Todos los covicientos dicen amén. Así no se interpreta Apocalipsis. ¿O tú crees que Juan miró el COVID que venía? No. No, pero pastor, ahí dice que Rusia ya se va a unir con China y le va a declarar la guerra a Estados Unidos. Se viene el fin. Hermano, los periódicos no marcan la pauta del Apocalipsis. El Apocalipsis estaba entendido para la gente del siglo I, ¿sí o no? No venga a leer Apocalipsis a la luz de los noticieros. Vamos a aprender ahorita panorama, a ver qué ha pasado. No, hermano, así no se interpreta la Biblia. Así interpretan la Biblia los que no saben interpretar la Biblia. Interpreten Apocalipsis a la luz de los cambios internacionales del mundo y de la historia. No, hermano, Apocalipsis se interpreta primero entendiendo a sus lectores originales. ¿Amén o no amén? Primero sus lectores originales. Hermano, necesitamos primero entender el contexto histórico y cultural en la época en la que se escribe el libro de Apocalipsis. Hay que entender que el libro de Apocalipsis hay muchos símbolos. Esos símbolos son propios de la literatura apocalíptica. Hermano, como símbolo no puede ser literal. ¿Amén o no? Cuando usted va a Apocalipsis, lo primero que tiene que hacer es entender que nada de eso es literal. Nada. ¿Cómo nada va a ser literal? La Biblia dice, y Juan subió al cielo y vio un trono. ¿Usted cree que en el cielo hay un trono? Si Dios es espíritu, ¿para qué quiere trono? Juan está hablando del trono para simbolizar a Cristo como rey, a Dios como rey, pero es simbolización, no es literalmente un trono. Y vio un cordero degollado, puesto en pie. A ver, a tu gato córtalo para ver si va a seguir de pie. No, sí o no. Pero en el cielo hay un cordero degollado con 7 ojos y 7 cuernos. Qué horrible. Es que no es literal, es simbólico. ¿Amén o no? Y vio a 24 ancianos que tenían sus recipientes para poder recibir aroma de las oraciones de los santos. Entonces en el cielo están ahí. No es literal. ¿Amén o no amén? A veces cuando enseño esto, algunos dicen, pero ¿cómo no va a ser literal? Es que no es literal. ¿O tú crees que vas a encontrar un cordero con 7 ojos en el cielo? No. Hay que entender que el género apocalíptico es simbólico. Si hay un mensaje, y esos símbolos traen un mensaje literal, trajeron un mensaje literal para los lectores originales y tiene un mensaje literal para nosotros hoy en día. Pero hay que entender primero los géneros en los que se escribe el libro de Apocalipsis. ¿Amén o no? Y otro aspecto importante antes de entender Apocalipsis, interprete toda la escena apocalíptica, no se distraiga en detalles. Si usted ve a una mujer, si usted ve, por ejemplo, en el libro de Daniel, se habla de una estatua, la cabeza de oro, el pecho de bronce, ¿no? Los pies de hierro y las piernas de hierro con barro. Entonces, la cabeza significa Babilonia. ¿Y los ojos? Pues los ojos significa, Evil, Merodac y Baltasar. Belsasar, ya. Y la nariz, y las uñas de los dedos, y la mugre de las uñas de los dedos. ¿Y el uñero que tiene? Y hermano, interpretan Apocalipsis desglosando tantas cosas que muchos de esos aspectos solamente son para resaltar la imagen, pero no tienen detalles para nosotros. ¿Sí me dejo entender? O sea,
Una imagen como la que aparece en el libro de Daniel simbolizan los imperios, uno tras de otro, hasta el imperio en el que viene Cristo. Eso simboliza. Pero usted no puede decir que cada dedo sea una nación. No sé si me dejo entender. O sea, hay que saber entender la imagen de manera global, porque si no nos vamos a detener en detalles que son absurdos y nada tienen que ver con Apocalipsis. ¿Amén o no amén? Si usted considera todo esto, y vamos a considerarlo cuando estudiemos Apocalipsis, usted va a estar preparado para entender el libro de Apocalipsis. Número 3. Voy terminando. Número 3. ¿Cuál es el mejor método para interpretar el libro de Apocalipsis, pastor? ¿Cuál es el mejor método para interpretar el libro de Apocalipsis? Hermanos, hay 4 escuelas históricas que han tratado de interpretar el libro de Apocalipsis. La primera escuela se llama la escuela idealista. ¿Qué dice la escuela idealista? El libro de Apocalipsis tú lo tienes que leer de principio a fin. No importa que lo entiendas, al final el bien le vence al mal, punto. Esa es la escuela idealista. No importan los detalles, al final el bien gana sobre el mal, se acabó. No sé si me dejo entender. No profundizan, no estudian, quieren sacar solamente el mensaje, y el mensaje es: los buenos ganan, los malos pierden, punto. Y ya está, mensaje idealista. La segunda escuela es la escuela historicista. La escuela historicista dijo: Apocalipsis se entiende en base a los periodos de la historia. Es decir, cualquier evento de la historia está en Apocalipsis. Mahoma en Apocalipsis. La caída de las Torres Gemelas en Apocalipsis. Y todos los eventos históricos los tratan de ver en el Apocalipsis. Pero interpretar de esta manera es incorrecto, hermano. ¿Por qué? Porque ¿quién puede estar completamente seguro de que tal evento es un evento correcto en la interpretación? Entonces, por eso la escuela historicista es una escuela que pues no ha ayudado mucho, porque cualquier cosita que sale en el periódico ya lo tratan de ver en Apocalipsis. Otra escuela es la escuela preterista. La escuela preterista dice que el Apocalipsis se debe interpretar solo considerando el contexto histórico-cultural del siglo I. Y todo el Apocalipsis acabó en el siglo I. Eso es falso. Porque si bien es cierto, muchos aspectos están en el siglo I, hay aspectos que no se cumplieron en el siglo I, como la venida de Cristo, o como el anticristo, o como el imperio final, que son aspectos que no se han podido cumplir en el siglo I. ¿Amén o no? Y hay otra escuela que es la escuela futurista, que dice: todo Apocalipsis es para el fin, nada es para la época antigua. Otro craso error también. Porque si bien es cierto, hay cosas que tienen que ver con el fin, hay cosas que tienen que ver con la historia también. Porque para ellos se escribió. ¿Amén o no amén? ¿Hasta ahí me están siguiendo, hermano? Ahora, entonces, ¿cuál de esos 4 métodos es el mejor? Yo creo que uno de los mejores métodos para interpretar es considerar de manera ecléctica, de manera global, 3 métodos paralelos: idealista, preterista y futurista. Porque el texto tiene un mensaje idealista. Siempre el bien va a ganar al mal. Eso está ya de hecho. Pero también hay cosas que tienen que ver con el contexto histórico del autor y de los lectores. Y hay cosas que tienen que ver con el fin también. Así que lo mejor es usar un método integral, donde tratemos de ver en la medida de lo posible las cosas que tienen que ver con el pasado y las cosas que tienen que ver con el futuro. ¿Amén? Y número 4, ¿qué mensaje nos deja el libro de Apocalipsis? Número 4, ¿qué mensaje me deja el libro de Apocalipsis? Pastor, usted va a estar predicando hasta mitad de año del libro de Apocalipsis. ¿De qué provecho voy a sacar de Apocalipsis? Hermano, el libro de Apocalipsis tiene muchos mensajes. El libro de Apocalipsis nos enseña que Dios es soberano en la historia del mundo. Y si Dios es soberano, podemos confiar en Dios. El libro de Apocalipsis nos enseña que los juicios de Dios en el mundo nos recuerdan que un día Dios va a vengar a sus hijos. Un día Dios va a hacer justicia de sus hijos. El libro de Apocalipsis nos recuerda que el pecado nunca va a quedar impune, porque Dios es justo y juzgará a los pecadores.
El libro de Apocalipsis nos recuerda, hermano, que la aflicción es temporal, porque Dios nos ha prometido consuelo para nuestras lágrimas. El libro de Apocalipsis nos recuerda que proclamar a Cristo siempre va a causar persecución. Nadie puede predicar a Cristo y no tener persecución. Y cuando leo Apocalipsis, a todo aquel que predica y oye, le cortan la cabeza por predicar a Cristo. Hermano, el que predica a Cristo siempre va a encontrar persecución. Hermano, el libro de Apocalipsis me enseña que vale la pena morir por Cristo. El libro de Apocalipsis nos enseña que Dios aún tiene un plan para Israel. Y no solo para Israel, para el mundo entero. Pero el mensaje más grande que tiene Apocalipsis para nosotros es que nos recuerda que no somos de este mundo. No somos de este mundo. Hermano, nosotros esperamos un mundo mejor. Y si no soy de este mundo, no me tengo que dejar seducir por este mundo. Tengo que dejarme guiar por Dios y por su palabra. ¿Amén o no? Eso me recuerda Apocalipsis. Que viene un tiempo mejor, que viene un día mejor, que Dios vendrá por nosotros. Y esa es la esperanza que un día tendremos con el Señor. Por eso leemos Apocalipsis, porque creemos que las cosas irán mejor con Cristo. Hermanos, como cristianos debemos permanecer vigilantes para que no nos dejemos seducir por el mundo ni por sus deseos. Apocalipsis dice: bienaventurados los que oyen y el que lee las palabras de esta profecía. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Qué maravillosa ha sido tu palabra. Señor, ayúdanos a que todos estos principios podamos aplicar en nuestro estudio de este libro de Apocalipsis. Que ese mensaje principal que nos quieres enseñar, que no somos de este mundo y no nos debemos dejar seducir por el mundo. Señor, que ese principio cale en lo más profundo de nuestro corazón y que podamos, Señor, estar cada día a la expectativa de un mundo mejor para nosotros. De ese mundo mejor que tú has prometido en Jesucristo, tu Hijo. Gracias, Señor, por todo el bien que nos das en Jesucristo, sin merecerlo. Gracias por amarnos y prometernos, Señor, una salvación de ese día final. Gracias, Padre, por todo tu amor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.